Dios te bendiga y bienvenido a una nueva clase de EFSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. Estamos aquí en el video número 2, estamos en la lección 1, estudiando el Antiguo Testamento se llama la materia, y habíamos terminado en lo que era Moisés, en una actividad que tenían que hacer, pero ahora vamos a hablar de la segunda subdivisión del Antiguo Testamento, es decir, el Antiguo Testamento se divide en diferentes partes. La primera era los libros de la ley, que ya lo estuvimos tratando en el video anterior. Te recomiendo, si no lo viste, que puedas ver la clase anterior. Y esta segunda subdivisión, esta segunda división que hay allí en el Antiguo Testamento, es la de los libros históricos. Libros históricos, tenemos 12. Te los voy a nombrar. Tenemos el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónica y segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther. Esos son los libros históricos. Vamos a hablar un poquito de los libros históricos, vamos a hablar un poquito de la composición y de quién es el autor. Tenemos algunos libros que, según la costumbre o la tradición judía, dicen o comentan, bueno, este puede haber sido el autor, pero no hay una seguridad. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Josué, donde está la historia de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Se desconoce quién fue el autor. Lo que sí podemos estar seguros es que todo el libro de Josué habla justamente de la historia de Josué, el gran líder. Luego que Moisés es llevado a la presencia del Señor, Josué toma su lugar y introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida. Entonces, ¿quién fue Josué? Fue aquel gran líder, sucesor de Moisés, que entró al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, como dice la palabra. Y hay un versículo muy, muy lindo y muy conocido en el libro de Josué, en el capítulo 1, mayormente citan del 7 en adelante, donde dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo. Dios le habla a Josué y le dice: como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Entonces, un libro muy, muy lindo para leer, el libro de Josué. El libro de Jueces también se desconoce el autor. Es un libro donde están los jueces, las historias de diferentes personajes que fueron jueces, que juzgaron a Israel durante 40 años, como por ejemplo Sansón, Gedeón, bueno, muchos jueces que tuvieron un periodo donde el pueblo de Israel, ya en la tierra de Canaán, era ultrajado, era maltratado, y Dios levantaba a algunos de estos varones, algunos de estos personajes para libertar al pueblo de Israel y juzgar sus vidas, ¿no? Reinar, no había en ese momento, ¿no?, reyes, había jueces, y estos jueces los podemos encontrar justamente en este libro llamado Jueces. Allí están todas las historias. Una de ellas muy muy conocida es la historia de Sansón, por ejemplo, el hombre este que tenía muchísima fuerza y que fue Dios quien se la dio. Entonces, libro de Jueces, se desconoce. El libro de Ruth también se desconoce, ¿no?, el autor. Tenemos el libro de Ruth. Ruth, para aquellos que no saben, es la historia de una mujer que se casa y se va con su suegra y su esposo. Luego su esposo muere y ella queda al lado de su suegra, y pasan una vida dura hasta que Dios le empareja nuevamente un esposo, y donde Dios la vuelve a introducir en la herencia de los judíos, donde Dios empieza a tocar su vida. Y bueno, la verdad que es fascinante la historia de Ruth, ¿no? La historia de Ruth, una mujer tremenda, trabajadora, que nunca quiso dejar al Dios de Israel. Es muy importante. De allí sale la descendencia del famoso rey David y Salomón, así que imagínate qué
tremenda esta mujer, cómo fue usada por Dios, cómo Dios permitió que ella no se volviese a sus tierras, sino que pudiera conservar su identidad como hija de Dios. Primera de Samuel cuenta toda la historia del rey David, ¿no? Segunda de Samuel ya encontramos la historia, ¿no? En Primera de Samuel encontramos la historia de Saúl, el primer rey que juzga sobre el pueblo de Israel. Samuel era un profeta, fue quien escribió este libro, Primera de Samuel. Empieza a contar la historia de Saúl, cuando Saúl fue levantado como rey, cuando el pueblo de Israel dice: yo no queremos que nos gobierne más Dios, queremos reyes como todas las otras tribus, como todos los otros reinos. Entonces Dios les da un rey. Este fue Saúl, estuvo un tiempo delante de la presencia de Dios y luego este hombre luego fue destituido de la gloria de Dios. Dios lo rechaza. Allí está también la historia de David, el famoso David que mató a Goliat. Así que tenemos Primera de Samuel, entonces, donde cuenta la historia de Saúl, donde cuenta la historia de David, y ya en Segunda de Samuel empieza a contar la historia de todo el reinado del rey David, las hazañas que hizo, cómo mató a muchísimos filisteos, cómo llevó el arca, las cosas tremendas que hizo. Tenemos libro Primera de Reyes y Segunda de Reyes, donde se cuentan un montón de cosas de los diferentes reyes que estuvieron gobernando sobre el pueblo de Israel. La traducción judía dice o nombra a Esdras como supuesto autor de lo que es Reyes y de lo que es Crónica. Entonces ahí vamos a encontrar mucha información de los reyes, de los reinos, de lo que pasó, cómo murió un rey, cómo vivió. Después tenemos libro de crónicas, Primera de Crónica y Segunda de Crónica, que también es muy parecido a Reyes. Van a estar puesta toda esta información de los reyes, de los reinos, de lo que pasó, la muerte de Saúl, cómo murió, todas estas cosas. Después encontramos el libro de Esdras y Nehemías, que son parecidos. Esdras era, ¿no?, un erudito, y Nehemías fue un copero del rey que Dios usó para restaurar el pueblo de Israel, los muros que habían sido derribados, la ciudad del pueblo de Dios que había estado destruida. Entonces tenemos a Esdras y a Nehemías que han estado no solamente sirviendo a Dios, sino que lo pudieron anotar, lo pudieron transmitir a través de estos libros que fueron escritos. Entonces Esdras y Nehemías son tremendos libros. Nehemías, por ejemplo, es un libro de liderazgo puro. Si querés ser un buen líder, lee el libro de Nehemías, es algo tremendo. Tenemos el libro de Esther, ¿no?, de la famosa reina Esther que salvó al pueblo de Israel, a los judíos, de no ser exterminados. La tradición judía nombra a Mardoqueo, que fue quien crió a Esther, como el autor de este libro, pero no están seguros. Como ves, hay muchos libros que no están seguros todavía, ¿no? El pueblo, la tradición judía le atribuye a un autor, pero no está seguro. Lo importante es el contenido que tiene el libro y que fue inspirado por el Señor y que es algo tremendo. En la tercera división, o sea, hoy hablamos de todo lo que es la segunda división del Antiguo Testamento, hablamos de los libros históricos. Recordá, son libros históricos porque cuentan un montón de historias. Está plasmada la historia de Israel en estos libros. Te los voy a volver a repetir a todos estos libros para que vos puedas recordarlos y los guardes en tu corazón. Tenemos entonces a Josué, tenemos a Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther. Esa es la división de los libros históricos. Bien, esta ha sido la clase del video número 2 de Estudiando el Antiguo Testamento. Quien te habla es el pastor Roy Resen y espero que haya sido de gran bendición. Recordar repasar este video varias veces para poder acomodar el contenido y que no se te pase nada, y te vamos a hacer llegar, como siempre digo, los trabajos prácticos, las tareas y todo para que puedas aprender más y más. Recordá, esto ha sido ETSEP. Quien te habla es el pastor Roy Resen y Dios te bendiga. Será hasta la próxima clase mediante, si Dios quiere.